Buenas noches, hablando Ángel David Montero, pastor evangelista, presidente del Ministerio Evangelístico Internacional. Puesto los ojos en Jesús, Hebreos 12:2. República Dominicana, esta preciosa isla del Caribe donde estamos. Que el eterno Jehová Dios de los ejércitos, en la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y su Espíritu Santo, el Consolador, sea con cada persona que escucha por las redes sociales este mensaje. Hoy vamos a hablar del tema protección de parte de Dios. Protección. Salmo 91, dice la palabra, verso 1. Porque el que mora bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Todos leen los salmos. La gente no creyente, principalmente los católicos, leen los salmos y le tienen abierto un salmo determinado, como este Salmo 91, en una mesa, en la sala, en la habitación, en un lugar determinado donde ellos visualizan que es de protección, por lo que dice. Pero son cosas que dicen que hay que saberla entender, interpretarla, según el conocimiento de la misma palabra. Salmo 91, verso 1. El que mora bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, cuando habla de morada, según las metáforas, las parábolas, está hablando de casas, donde uno mora, donde uno vive, donde uno hace vida. Bendito sea el Señor. Es como el templo, que es la misma casa de Dios, pero también es la casa donde mora el alma y el espíritu, y donde mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando lo hemos aceptado y hemos sido cambiados y transformados por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces está hablando el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Morar bajo la sombra del Omnipotente, del Dios Todopoderoso, el yo soy, el Adonai, el que hizo los cielos y la tierra, la luna, el sol, las estrellas, el mar, los ríos y todo lo que hay, la Vía Láctea y las galaxias, lo visible y invisible, porque todo fue hecho por Él y para Él, según dice el capítulo 1, verso 15 y 16 del libro de Colosenses, hablando que Jesús es la imagen del Dios invisible, su sustancia, y que todo fue creado por Él, principados, potestades, gobernadores, tronos, todo. Entonces estamos hablando del poderío de Dios. Eso es su omnipotencia, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo lo conoce. De ese Dios es el que está hablando del eterno, Jehová Dios de los ejércitos. Dice el que mora, o sea, el que vive en la presencia de Dios, que es el abrigo, como dice el Salmo 91, el que vive bajo el abrigo de Dios, la presencia de Dios, es alguien que está orando, hablando en conversación constante con su Señor, con su Creador. Es alguien, bendito sea el Señor, que anda en santidad, que no está contaminado por el pecado. Es alguien que está en obediencia, en la voluntad divina, según la palabra del Creador y Señor Jesucristo, el Verbo, y de su Santo Espíritu, el Consolador, el que pone el hacer como el querer en cada uno de nosotros, el que hace hacer las cosas buenas, orar, ayunar, amar,
y cuántas cosas más, la congregación, el servicio, la paz, la tranquilidad, todas estas cosas, bendito sea el Señor. Entonces las personas que citan este salmo, las personas que hacen suyo este salmo, normalmente son personas no creyentes, que no han sido cambiadas, que no han sido transformadas. Dice la palabra en segunda carta del libro de Corintios, capítulo 5, verso 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, si alguno está en Cristo, en términos de interrogante, nueva criatura es. O sea, es alguien que ya no es quien era. Si fumaba, ya no fuma. Si era un alcohólico, ya no bebe. Si era un mujeriego, ya tiene una sola, su esposa, la que está en casa con sus hijos, con su familia, dando ejemplo a seguir. Ya no anda adulterando, fornicando, pecando, ni mintiendo, ni robando, ni atarjando. Ni es idólatra, ni es brujo, ni es hechicero. Ni es homosexual, ni es lesbiana. Es alguien que ha sido cambiado. Si está en Cristo, nueva criatura es. Esa creación divina que hizo Dios allá en el capítulo 1, verso 26 del libro de Génesis, donde dice que el hombre fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios, el cual el hombre hoy en día se parece a cualquier cosa, aleluya, menos aquel que lo creó, que es Dios, porque se ha apartado del Altísimo, de su santidad, de su moral, de su bondad, de su gracia, de su misericordia. Anda haciendo el mal, destruyéndose, cortando y matando con la lengua, con falso testimonio, con mentira, con chisme. Las gentes que citan este salmo no han sido cambiados, no han sido transformados en una nueva criatura. Y dice, sigue diciendo, nueva criatura es porque las cosas viejas, o sea, las que hacían antes, las cosas viejas pasaron. Es ahora, término actual, cuando el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo, dice esta palabra, es ahora todas, pero todas son hechas nuevas. O sea, las cosas viejas pasaron, ya nada de lo que él era es. Si usted tomaba prestado y no pagaba, eso era antes. Ahora, si tomó prestado, tiene que devolverle el dinero. Si usted antes ofendía como que nada pasó y hería a la persona con palabras antes, hoy en día tiene que amar y saberse manejar, bendito sea el Señor. Las cosas viejas pasaron todas, pero todas son hechas nuevas. Nueva, una nueva criatura, que es el caso de lo que están citando este Salmo 91. Gloria a Dios, porque dice el que abriga bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice que morará, o sea, tendrá una morada permanente bajo la sombra del Omnipotente. No se irá. No es que yo vine al Señor por una razón determinada, estaba enfermo, escuché hablar de Dios el Padre, de Dios el Hijo, de Dios el Espíritu Santo. Él me sanó, usó un predicador, un pastor, un profeta, un ministro y me sanó. Inmediatamente me sanó, me marché y me olvidé de Él. Después de una semana, 15 días, un mes. O yo tenía un gran problema económico de deuda, estuve a punto de volverme loco, de caer preso, de ser arrestado. El Señor me ayudó, pagó la deuda, tocó a alguien que me ayudó económicamente. También me retiré. Todo lo que hizo y todo lo que me dio, se me olvidó. Es el que mora permanentemente en la presencia de Dios. El que ha sido ya transformado. Bendito sea el Señor, como dice
el capítulo 10, verso 9 de la carta de los Romanos. 10:9, capítulo y versículo. Dice, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí también hay una interrogante. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Que Dios le levantó de los muertos a través de su Espíritu Santo, que Él que da vida, por eso es el Espíritu, dándole vida a los muertos, muertos naturales, como el caso de Lázaro de 4 días, usando a su instrumento, a nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu, y muertos espirituales, que es lo que más hay, gente que dicen estar en Dios, que están en la iglesia, que tocan la pandereta, que cantan, que danzan, y están muertos espirituales. Lo que están haciendo de una forma mecánica en la carne. Entonces dice, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que el Espíritu Santo le levantó de los muertos? Si crees esto, serás salvo. Porque con el corazón tú confiesas para hacer justicia. Con el corazón tú crees y haces justicia. Y con la boca confiesa para la salvación. O sea, estas personas tienen que entender y hacer esto. Convertidos y arrepentidos, y se borrarán vuestros pecados. Dice el Salmo 34, Salmo 34, verso 7. Porque el ángel de Jehová mora alrededor de aquellos que le temen y le defiende. Aquí seguimos en el mismo contexto. Porque el ángel de Jehová, diferente a lo que dice el 91. El ángel de Jehová es una simbología de Jesucristo. Es su ángel. Bendito sea el Señor. Dice que mora. O sea, Él está ahí como un fiel soldado, como un seguridad, permanentemente y para siempre, si tú eres fiel y está en su voluntad y te has arrepentido y te has convertido, porque la Biblia dice, no se dormirá el que te guarda y el que guarda a Israel, que es el pueblo de Dios. Si hay alguien que da vigilancia absoluta 24/7, cada hora, cada segundo, es Dios a cada uno de sus hijos. Dice que el ángel de Jehová mora, hace una casa de campaña, pone ahí su tienda alrededor de tu casa, de tu familia, morando, vigilando, cuidando. Él no se duerme, no le dio sueño, está cabeceando, no le hace falta beber café como un vigilante normal, natural, humano. Es el ángel de Jehová. Mora alrededor, o sea, está alrededor ahí, vigilando, dando vuelta de un lado a otro, haciendo su guardia, alrededor de aquellos que le temen y le defienden. Ahora la pregunta es, ¿le temes tú a Dios? Porque el asunto no es temerle al ángel de Jehová, es temerle a Dios, que es el que está por encima del ángel de Jehová. Es Dios todopoderoso, el yo soy, el Adonai. ¿Le temes tú a Dios? Porque mora alrededor de aquellos que le temen y le defienden. Si tú estás bebiendo alcohol, tú no le temes a Dios. Porque la Biblia dice que los borrachos no heredan el reino de los cielos. Si tú estás fornicando y adulterando, no le temes a Dios. Porque la Biblia dice que no entrarán al reino de los cielos. Dice que los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios, adúlteros. Si tú estás hablando mentira, no le temes a Dios, porque dice que el diablo miente desde el principio, que es el padre de mentira, y que todos aquellos que mienten son hijos del diablo.
Y si tú estás murmurando y chismeando, tampoco le teme a Dios, porque fue lo mismo que hicieron la gente en Israel cuando murmuraban a espaldas de Moisés. Y Dios lo consumió a todos, 23,000 en total, que la tierra se abrió y lo tragó y cayó al infierno literalmente. Dice aquellos que le temen y él le defiende. O sea, para él defenderte a ti, tú tienes que tener temor a Dios. Tú no puedes tener un cuadro puesto en una mesita, porque eso es idolatría. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Dice su palabra, bendito sea el Señor, en el Salmo 115, que tienen mano y no tocan, que tienen ojo y no ven, que tienen boca y no hablan, y más pies tienen y no caminan, que son muertos. Y así son aquellos que lo adoran, muertos también. Porque hay gente que tiene el Salmo y también tiene su cuadro de la Virgen de la Altagracia, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de esto, la Virgen de lo otro. Un pan enganchado en la puerta con un clavo. Un ramillete de sábila colgando con una cuerda en un clavo en el centro de la puerta. Esos son inventos de hombre. Eso no va a ninguna protección. Esos son inventos del diablo para tener atada y encadenada a la gente. El que da protección es el que ya hablamos. Dice, alrededor de aquellos que le temen y le defiende. Si tú quieres defensa de Dios, tienes que convertirte a Dios por medio de Jesucristo, que es el camino. Dice el capítulo 14, verso 6 del Evangelio de Juan, que eres la verdad y que eres la vida, y que nadie, pero nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. No vas a llegar a través del cura, del sacerdote, de María o de uno de los discípulos. Tienes que llegar a través de Jesucristo. Ni vas a llegar a través del pastor, ni de un predicador, ni de un evangelista. Es a través de Jesucristo, porque así lo determinó Dios el Padre. Así que ya esa idea de los salmos, que son palabras de Dios, que David lo escribió en un momento determinado, estando David en batallas y en sus situaciones que se vio envuelto, donde tenía la vida en juego, Dios lo guardó, lo cubrió, porque David, con todo su defecto, que pecó mucho, pero se humillaba de corazón y Dios lo perdonaba. Entonces la moraleja es, no la tengas abierta en tu casa solamente. Lee la Biblia completo, son 66 libros, y dile a Dios que te transforme, que te cambie, que te haga una nueva criatura, que escriba tu nombre en el libro de la vida y que no lo borre jamás, que lo selle con su sangre y que te perdone porque tú has vivido en contra de su voluntad y andando en pecado y no en santidad. Que te haga la persona que Él quiere que tú seas, que te ayude a seguir adelante. Y que tú, atado en rebeldía con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y que vienes arrepentido delante de Él, que reconoce tu forma pecaminosa de andar, para que Él te transforme y te haga una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga. Amén.